Hola doctor, ¿qué tal? Hola, Hola, buenas tardes. hola, ¿qué tal? Hola doctor, ¿me escucha? Hola, sí, yo te escucho bien, ¿me escuchan ustedes? Sí. Sí doctor, lo escuchamos. Bueno, gracias por la invitación. No, es un honor doctor. Vamos a dar tiempito a que se conecte la doctora y los demás compañeros también. Bueno, Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Paul, ¿cómo estás? hola, hola, Brenda, ¿cómo vas? Querido amigo, bien, ¿y tú ¿Cómo aquí vas? ya Bien, bien. listos? Ya yo listo, juicioso como siempre. Oye, qué gusto verte. No, el gusto es mío, gracias por la invitación. Qué No, detallazo, qué detallazo. Se extraña mucho esas reuniones en los sí, congresos, esas salidas. Bueno, toca por sí, ahora detrás de una pantalla. así es, lo bueno es la tecnología. Así es. ¿Cómo están Cuéntame, ustedes? ¿Bien? todos estamos bien, cuidándonos todavía, pero bien. ¿Cómo están todos allá? ¿Cómo están las niñas? Igual, gracias a Dios, todos sanos e invictos todavía. Las Exacto. niñas, todo bien en la casa. Betsa igual, Ay, darles un abrazo de nuestra parte. con Queremos el verlos mayor de los ya. gustos. Con el mayor de los gustos. Oye, entonces ya listos, tus residentes también, invitadísimos. Invitadísimos, aquí los tengo en la oficina. Ahí Hola, están, ¿cómo súper están? juiciosos. Hola, Súper juiciosos. Ellos son, también. pero mejor dicho, una envidia. Un placer tenerlos aquí, ya saben. Después platicamos para poder recibirlos por acá y que nos visiten también. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues esperamos. El doctor Gustavo, ya lo conoces, es el doctor que ha estado en contacto contigo, es residente de segundo año de nuestro instituto y le tocó pues el tema de glaucoma. Entonces ya han estado en contacto, ¿verdad? Sí, sí, nos estamos escribiendo ya hace un par de semanas atrás. Perfecto. Entonces, Gustavo, ¿se ve perfecto tu pantalla? No, nada más que no te escuchamos. ¿Ahí me escuchan? Yo te escucho perfecto, sí. Sí.
Se ve tu pantalla y todo Damos súper bien. Perfecto, perfecto, Gustavo. unos minutitos para que se conecten más. Sí, nosotros ya sabes que empezamos por respeto a todos en tiempo, pero falta todavía 10 minutos, aquí platicamos. Entonces, voy a comenzar la coordinación, Gustavo, y presento y todo, y tú ya nada más checas los currículums y empiezas con tu presentación, ¿de acuerdo? Muy bien, doctora. Paul, ¿vas a proyectar algo? Sí, ¿verdad? Creo que ya no te Sí, escuchamos. sí, ya. Sí, yo conversé con Gustavo y él me decía que el tiempo que tenemos es de 1 hora. Entonces no le quería robar mucho tiempo a Gustavo y vamos a esperar a que termine la conferencia y solamente voy a hablar unos minutitos sobre nuestras estadísticas actuales y nuestra experiencia desde que tenemos el tratamiento con nuestros pacientes. Perfecto. Sí, aproximadamente es de 1 hora. Entonces, el punto es al final, pues responder algunas preguntas. Entra todo el staff médico, no solo los residentes, entran de todos los servicios, oftalmopediatría, córnea, todos nuestros médicos de la institución. Entonces, generalmente hay una sesión de preguntas al final y listo. Entonces, dejamos ese tiempo. Ya se están aquí conectando. Oye, pues sí nos hacen falta los congresos, ¿verdad? Y ay, esas reuniones. ¿Cómo sirven los congresos para vernos y saludarnos de pronto? Que se Así es. extrañan muchísimo. Y la verdad que se extrañan mucho los congresos y esas salidas que teníamos en cada uno de los Sí, países donde siempre atinábamos. exacto. Ay, ahí nos encontramos a ver dónde. La última creo fue en Cancún, ¿no? Sí. Cancún, Sí, sí. inolvidable congreso. Sí, buenísimo, buenísimo. Buenísimo todo, la convivencia y todo. Todo, sí. Deberíamos de hacer otra reunión de amigos, como lo hicieron la otra vez por Zoom, ¿te acuerdas? Ya no lo han hecho. Claro, Le voy a decir a Guillo ahí que lo proponga en su decirle a Guillo que grupo. ponga el mal ejemplo. Sí, exacto. Sí, les hace mucha falta y los extraña mucho. Un abrazote a Guillermo cuando lo veas allí. Sí, ahorita no estoy con él, estoy acá en casa de mis papás porque trabajo cada 15 días fuera de la ciudad, pero todavía él sigue en consulta, creo se va a conectar. Dice que le falta un paciente, pero ahí va a estar conectado también para que lo saludes. Bueno, Ya estamos acá. ¿Cómo los presento? Porque tienen demasiado currículum. Pues así como nada más, yo creo que lo más relevante que el doctor es glaucomatólogo de Ecuador, múltiples publicaciones, egresado de la Foscal, etcétera. Creo que puedes ir a los puntos Clave. Muy bien. claves. ¿Cuántos residentes tienes, Paul? te cuento que acá recién van a empezar estos muchachos, son 4 residentes que han ingresado a la Clínica Internacional de la Visión con el aval de la Universidad Católica de Guayaquil, pero Súper. ya tienen bastante tiempo rotando con nosotros extracurricularmente. Ok, ok. Ahora ya son residentes formales, pues. Muy bien. Son 4 residentes de primer año, entonces van De iniciando la primer año, recién generación. vamos a iniciar el posgrado con ellos. Ay, muchas felicidades. Están en la especialidad más linda. ¿Qué les puedo decir? Oye, después entonces hablamos. Tenemos un proyecto de residencia muy lindo acá. Después hablamos Claro, para claro que si sí. gusta alguien venir a rotar para acá, pues bienvenidos. Justo les estaba comentando esa posibilidad hace unos minutos que estaban aquí en la oficina. Les estaba comentando la posibilidad de compartir vivencias en otras residencias, ¿no? Y en Quito para México,
ver lo que se hace allá y traer esas ideas acá también a Ecuador y ver qué se puede hacer y nosotros también traspolar ideas de lo que hacemos acá, ¿no? Claro, sí. Después lo hablamos en otra oportunidad. Pronto lo hablamos y con todo gusto esta es su casa, ya lo saben. Venga a aprovechar. Gracias. Sí, son bienvenidos. Aparte la residencia acá tenemos un hospital escuela bastante lindo, tienen rotaciones con Guillo y con su papá, también en todos los servicios, entonces después les platicamos, hacemos una propuesta y ya lo saben, los esperamos acá. Muchas gracias, excelente. Gracias. Ya en 2 minutos nos conectamos. ¿Estás como administrador, Gustavo? Sí, doctora. Para ir aceptándolos, hay una opción que dice aceptar a todos, ¿verdad? Sí, ya de hecho todos están aceptados automáticamente. Ah, súper, perfecto. Hola, buenas noches. Hola Edith, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Gracias. Yo ya tengo las 8, ustedes también, ¿verdad? Sí, 8 en punto. Listo, entonces comenzamos. Bueno, pues bienvenidos a todos los doctores que están el día de hoy en la sesión, a todos los residentes y a todos los fellows de las distintas especialidades del Instituto Guillermo Ábalos Ursúa. Esta es nuestra sesión general. Está a cargo el día de hoy del doctor Gustavo Sevilla. Y vamos a comenzarle. El día de hoy es muy gratificante para nosotros y es un gran honor y un placer tener a la Clínica Internacional de la Visión de Ecuador con el doctor Paul Valares Macías. Gracias, Paul, por aceptar esta invitación. Un honor tenerte aquí. Es un gran glaucomatólogo. Siempre se le aprende, se le ven todos los paneles internacionales y puedo decir que es un gran amigo, una gran persona y un gran ser humano. Muchas gracias por aceptar y por compartir tu experiencia tan valiosa siendo un gran ponente internacional. No, gracias a ti. Para mí es una alegría haber estado aquí presente en esta reunión. Así que adelante, aquí estamos. Y muchas gracias a los residentes también de la Clínica Internacional. Gracias, doctores, por acompañarnos el día de hoy. Están también los residentes. Entonces, esta es una sesión en conjunto con las dos instituciones. Bienvenidos. Muy bien, entonces empezamos, Gustavo, por favor. Claro que sí, doctora. Bueno, damos inicio. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy bonito,
es hacia el camino hacia donde va la tendencia del tratamiento quirúrgico del glaucoma, ¿va? Antes que nada voy a presentar a mi coordinadora, a la doctora Brenda Alegría García Loza. Ella es médico cirujano y partero egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, con alta especialidad en glaucoma por parte de la UNAM. Y pues como ven, tiene múltiples cargos, ha tenido también publicaciones muy importantes y actualmente forma parte de la mesa directiva de la Asociación de Glaucoma del Occidente. Nuestro invitado especial, el doctor Paul Valareso, médico cirujano de la Universidad de Guayaquil, oftalmólogo, también con múltiples adiestramientos, fellowship en segmento anterior y catarata, fellowship en glaucoma, también múltiples publicaciones, tanto internacionales. Por ahí escucho que están con sus audios. Un favorzote de apagarlos, por favor, para poder dar bien la plática, por favor. Es presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Oftalmología, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Glaucoma, miembro de la Sociedad Colombiana de Oftalmología y miembro del Grupo de Glaucoma de Colombia y miembro de Conciencias. Bienvenido, doctor. La invitación. Muchas gracias. Y bueno, antes de hablar del tema, vamos a hablar de un poquito de la introducción o de la perspectiva de la importancia del glaucoma. El glaucoma es la segunda causa de ceguera en el mundo, según la OMS. Recordar que es irreversible y asintomática. No existe cura todavía para el glaucoma y comentar pues que todo el mundo corre el riesgo de desarrollarlo, ¿no? Basado en los estudios de prevalencia, se estima que en el 2020 existen 79.6 millones de personas y probablemente en el 2040 esto se duplique a 111 millones de individuos. Hablando de nuestro país, en México existen cerca de 1.5 millones de personas que tienen glaucoma. Es un padecimiento que no hace ruido. Me refiero a que es un aspecto que debería de generar más a la población mayor de 40 años la conciencia de hacerse estudios periódicos de la visión para estar en la posibilidad de evitar una pérdida irreversible. En cuanto a cuál sería el tratamiento ideal para glaucoma, aquí pusimos unos puntos muy importantes. Uno de ellos sería que fuera repetible, que fuera de bajo costo, que sea tolerante para el paciente, eficaz, seguro, que cumpla. Me refiero a que tenga un cumplimiento por parte del paciente y que tenga opciones o que sea repetible a futuro. Hablando del tratamiento quirúrgico, conocemos o sabemos que existen múltiples tratamientos quirúrgicos, desde una trave, el uso de MIGS, el uso de dispositivos de derivación no valvular, la esclerectomía profunda no perforante, procedimientos cicloablativos del cuerpo ciliar. Y bueno, el tratamiento quirúrgico ideal debería ser aquel que cumple una efectividad tanto a corto plazo, mediano y largo plazo. Y lo más importante debe ser que debe de ser seguro con una disminución de tasa de complicaciones. El día de hoy vamos a hablar de dos procedimientos. Voy a iniciar con lo que es la ciclofotocoagulación con láser diodo transescleral micropulsado. Existen dos tipos prácticamente de consolas para realizar la ciclofotocoagulación transescleral micropulsada con láser diodo. Uno es la casa comercial que es Iridex, que es el ciclo G6, y el de Quantel llamado subciclo. Aquí los vemos en pantalla. El día de hoy vamos a hablar lo que es el ciclo G6, el de Iridex, ya que es el que nosotros utilizamos de manera más común. También observamos aquí los tres tipos de sondas o generaciones, siendo la sonda más antigua la G-Probe. Posteriormente salió lo que es la MP3 y actualmente la que utilizamos nosotros en la clínica, que viene siendo la Micropulse P3 revisada, que es esta última. Y bueno, la tecnología de micropulso utiliza una amplificación de luz por emisión estimulada de radiación. Se controla de manera fina la temperatura en el tejido cortado y va emitiendo un láser continuo o micropulsado. Y esto genera una serie envolvente de pulsos cortantes. Esto va permitiendo que se imprime entre pulsos y reduce la acumulación térmica, evitando daños visibles en el tejido. Entonces, prácticamente existe una elevación térmica del láser con onda continua y pulsos cortos repetitivos. Esto va a ablacionar lo que es el cuerpo ciliar. Es un láser diodo de 810 nanómetros
Y bueno, prácticamente son varios mecanismos de acción lo que hace importante este aparato. Uno es, como comentaba, ablacionar el cuerpo ciliar. Con esto va a disminuir la producción del humor acuoso y va a aumentar el drenaje del humor acuoso. Segundo mecanismo sería aumentar, como les comentaba, lo que es el flujo de salida uveoscleral, y eso va a lograr un balance entre la producción y el drenaje. Y otro mecanismo que hay que mencionar, que también se menciona en algunos estudios, es que altera la posición del músculo ciliar y esto cambia la configuración del trabéculo. Vemos aquí el de nuestro aparato Lyrics, que es micropulsado, es decir, tiene sitios en el cual hay grupos de ráfagas de millonésimas de segundo de duración del láser con un tiempo de activación y un tiempo de inactivación. El tiempo de activación normalmente es de 0.1 milisegundos y el tiempo de apagado u off es de 1.9 milisegundos. Esto permite una actuar de manera precisa y finamente y que se esté enfriando la zona siguiente. Bueno, Iridex. Entonces, nada más recordar que existe el continuo y el micropulsado. El más importante ahorita o lo actual es el micropulsado. Coloco un video de micropulsado de cómo es la forma en la cual funciona. Entonces, es una tecnología de conservación de tejidos que ofrece un control preciso de la salida del láser y por lo tanto los efectos térmicos en el tejido objetivo. Y esto se realiza cortando la salida del láser y una secuencia de intervalos cortos de encendido y apagado más cortos. Los tiempos de pulsado limitan la energía del láser que se va a aplicar y reducir la propagación de dicha temperatura e inactivando, lo que permite que el tejido regrese a su base actual antes del siguiente micropulsado, para repetir esto de manera como en forma de trenes, ¿no? De pulsos. Y esto limita la propagación térmica para que no exista como tal un daño mayor del tejido, es decir, controlamos el daño. Y bueno, son tratamientos terapéuticamente efectivos. La configuración de micropulso permite al oftalmólogo mayor flexibilidad y control fino de la energía entregada al tejido. Esta es la consola. Utiliza parámetros, un láser diodo infrarrojo de 810 nanómetros, con un poder de 50 a 3000 miliwatts. Normalmente se llega a utilizar lo que son 2000 miliwatts. La energía es de 62.6 joules por tratamiento. El ciclo de trabajo suele ser de 31 a 33%. Normalmente vamos con parámetros más bajos que viene siendo 25% del ciclo de trabajo. El láser tiene un on-off, un encendido y un apagado. El encendido es de 0.1 milisegundos y el apagado es de 1.9 milisegundos. La duración suele ser de 160 segundos por cuadrante, siendo 80 superior y 80 por inferior. Suelen ser sondas no reutilizables, pero suelen ser muy cómodas. Más adelante la doctora nos va a platicar un poquito de su experiencia. Y bueno, el tiempo de potencia va a depender del pigmento. Hay que recordar que a mayor cantidad de pigmento, mayor cantidad de absorción de energía, por lo cual no debemos de abusar esta energía. También va a depender de la presión intraocular. A mayor presión intraocular inicial, mayor va a ser el poder que se va a utilizar. También va a depender del estadio de la enfermedad, de la agudeza visual de nuestro paciente. Y bueno, recordar que tiene la posibilidad de repetir el tratamiento futuro. No existe como tal una tabla o un protocolo que nos indique qué parámetros usar. Normalmente esto va conforme a la marcha o la experiencia de cada oftalmólogo. Mencionar de manera rápida de qué está compuesto la consola. Contiene un filtro de seguridad ocular y un dispositivo de emisión, una pantalla de encendido, de apagado. También contiene una pantalla de opciones de ajustes de parámetros del micropulso. También contiene lo que es un haz de referencia de iluminación, un cronómetro de cuenta,
También nos muestra la potencia, el intervalo entre los impulsos. Y bueno, voy a mostrar un video de cómo es la técnica. Bueno, la sonda láser se aplica con un movimiento continuo de deslizamiento o pintura, como si fuera un lápiz, de 9:30 a 2:30 en el cuadrante superior y en el cuadrante inferior de 3:30 a 8:30. Importante, no se debe de tocar lo que es la hora 3 y 9, y esto es para evitar daños a estructuras neurovasculares, ciliares, así como evitar tocar áreas de escleras muy delgadas. La sonda se aplica de manera perpendicular al limbo, con el borde directamente sobre el limbo en todo el momento. Y bueno, el láser entrega lo que son 360 grados durante 160 a 320 segundos. Dependiendo de la gravedad del glaucoma, por ejemplo, algunos estudios mencionaban que un glaucoma leve va de 160 segundos, un glaucoma moderado va de 240 segundos y un glaucoma avanzado de 240 a 320 segundos. Bueno, hablando de los tipos de pacientes, aquí coloqué algunos tipos de glaucoma en el cual se puede utilizar, desde un paciente que tiene glaucoma leve a moderado, que tenga intolerancia a los medicamentos, tratamiento paliativo en caso de cirugía fallida, y está contraindicado en pacientes que tienen cirugía filtrante, ¿no? Que no se puede utilizar una cirugía filtrante, pues vamos a utilizar este tipo de tratamiento que es el micropulsado. Es importante. Por ahí escucho que tienen activados sus micrófonos. Favor de apagarlos, por favor. También, como mencionaba, pues tiene muchas indicaciones, pero realmente son glaucomas muy avanzados, desde glaucomas refractarios, glaucomas neurovasculares, muchos pacientes con diabetes, pacientes con silicón, por ejemplo. Es muy importante mencionar que en una cirugía como la trabeculoplastía es difícil que llegue a funcionar por el silicón, porque llega a tapar, incluso también en las válvulas suele ser difícil. En pacientes que tienen glaucoma neovascular muy avanzado suelen estar muy sinequiados o sangran bastante, por lo que suele complicarse con alguna terapia alterna que no sea la ciclofotocoagulación. Y también en la conjuntiva, por ejemplo, que está muy cicatrizada o en combinación con MIX, se puede utilizar. Otra aplicación interesante es el ojo ciego doloroso, en el cual el láser produce una destrucción de los nervios ciliares y esto como consecuencia va a tener una disminución del dolor. En cuanto a las complicaciones del uso de la consola o del aparato, es la iriditis, midriasis, que suele ser no tan prolongada, el aumento postoperatorio de la presión intraocular, dolor, una hemorragia subconjuntival y la progresión de la catarata, es que viene siendo lo más temible o lo más frecuente encontrado en estos pacientes. Una hipotonía ocular y la ptisis pulvic, que generalmente no, es muy difícil llegarlo a encontrar. De hecho, en las publicaciones, si ustedes tienen la oportunidad de buscar algunas publicaciones, hay muy poca o nula publicación de este tipo de complicaciones. Inflamación y otra que es muy temible, el desprendimiento coroideo. También se ha visto que se puede llegar a ver una cierta disminución de la agudeza visual desde una pérdida de más de 2 líneas de visión. Más adelante vamos a explicar de qué se trata esto. El tipo de anestesia, bueno, durante la preparación, si viene siendo cierto, es un tratamiento que suele ser corto, rápido. Sin embargo, el paciente si no recibe anestesia, suele doler bastante. Entonces, de las intervenciones se suele utilizar un bloqueo de anestesia. También se puede utilizar, ahí mencionaban algunos estudios, para vulvar con lidocaína, con bupropión, una relación de 1 a 1. Y en caso que sea un paciente que no colabora o que sea muy nerviosa, se puede utilizar anestesia general muy profunda. Lo más importante también es que hay que mantener la punta y la superficie del ojo todo el tiempo húmeda. Entonces se puede utilizar una sedación más un bloqueo perivulvar, retrovulvar o inclusive una anestesia general. El procedimiento se mencionaba que es de 5 minutos aproximadamente. Ventajas, bueno, un buen perfil de seguridad, no hay incisiones, no existe como tal la visibilidad de dicha incisión o de un daño. El cuerpo ciliar no se observa a simple vista,
por lo que sí se veríamos cambios a nivel histológico. Buena eficacia, baja inflamación, puede ser repetible, puede ser realizado en el consultorio, aunque bueno, no se recomienda que se haga en un consultorio. Puede ser predecible, más o menos podríamos saber qué tanta presión intraocular y qué pronóstico va a tener nuestro paciente después del tratamiento. Y el tiempo de inactividad del paciente es significativamente bajo. Esto quiere decir que al día siguiente el paciente puede ir a trabajar sin ningún problema. Como comentaba, es un tratamiento invisible. Entonces, vamos a arrancar siempre con parámetros más bajos y eventualmente puede retratarse el paciente. Si nos pasamos aquí, ¿cuál es el problema? Es que no hay vuelta atrás. Entonces va a existir una atrofia permanente que no podemos recuperarla. Vemos aquí, por ejemplo, un OCT de cámara anterior. Aquí vemos el tejido que fue afectado, que fue dañado, pero no vemos ningún cambio visible. O sea, tenemos que hacer un estudio microscópico o histológico para ver los cambios importantes hechos por dicho aparato. ¿Y qué hacer después del tratamiento? Pues bueno, se puede utilizar AINES tópicos, por ejemplo el bromfenaco, cada 8 horas por 2 o 4 semanas. El antibiótico puede ser opcional y corticoides tópicos, esto para disminuir la inflamación. El primer día generalmente se deja acetato de prednisolona al 1% cada 2 horas y posteriormente acetato de prednisona de 1% cada 4 horas por 2 semanas. Controla al día siguiente y a las 2 semanas lo vamos a citar a nuestro paciente y si al mes no baja la presión intraocular, se puede volver a repetir el procedimiento. Ojo aquí, importante, no van a ser los mismos parámetros, van a ser parámetros mucho menores a los utilizados desde el primer día. Bueno, aquí coloqué algunos artículos. En este artículo se evaluó lo que es la seguridad y la eficacia de la ciclofotocoagulación transescleral micropulsada con un seguimiento de 24 meses utilizando un protocolo fijo estandarizado en pacientes con varios tipos de glaucoma. En este estudio, el diagnóstico o el tratamiento más usado fue en glaucomas neovasculares, con un tasa de éxito del 91%. Aquí es importante mencionar que fue el mismo cirujano quien realizó todos estos tratamientos. Y el índice de seguridad también muy importante de la agudeza visual a distancia corregida fue de 1. Es decir, no hubo tantos cambios significativos en la agudeza visual corregida posoperatoriamente comparada con la de inicial. La presión intraocular basal mediana fue de 35 y que se redujo realmente hasta los 16 milímetros de mercurio a las 12 meses. Es decir, es un tratamiento que a corto, mediano y largo plazo sigue funcionando. Y bueno, el éxito quirúrgico posoperatorio fue del 90% en la gran mayoría de ellos y hasta 95.7% a los 6 meses. No se observaron eventos adversos ni tampoco complicaciones importantes en este estudio. Otro estudio multicéntrico, prospectivo, en el cual observaron que el 33% de la reducción del apio a los 18 meses era importante. Había una reducción del 61% de medicación y el 73% de éxito con 1.3 sesiones con láser. Y bueno, otro estudio muy controversial de la doctora Agudi, en el cual, bueno, fueron resultados de la ciclocoagulación transescleral micropulsada y subciclo, pero en pacientes que tenían glaucoma infantil refractario. Aquí vemos la tasa de sobrevida de los pacientes con su tratamiento, que fue a los 5 meses, fue del 90, y conforme fue avanzando, fue disminuyendo. Entonces es un poquito controvertido. Más adelante igual la doctora nos va a apoyar en este aspecto de si utilizarlo o no en glaucomas infantiles. Otro estudio interesante, que es el primero en informar el uso de ciclofotocoagulación transescleral con micropulso solo en pacientes con buena visión. Aquí vemos que se utilizaron en ojos con buena visión corregida basal que fuera mayor a 20/60 y que fueron sometidos a ciclofotocoagulación transescleral con un seguimiento medio de más o menos 10.2 más menos 3 meses, con un total de 61 ojos de los 46. En este estudio menciona que no hubo una reducción significativa de la agudeza visual mejor corregida desde el inicio, excepto en 10 ojos, de los cuales tenían una pérdida de visión de más de 2 líneas
y de 5 de 10 de ojos obtuvieron progresión de cataratas. Realmente el aparato en sí o el uso de micropulsado no afectaba la visión. Lo que tenía como pérdida de las líneas era que estos pacientes progresaban a la catarata. Entonces, realmente lo que hacía que tenía pérdida de la visión era la catarata y no en sí el propio tratamiento. Ahora vamos a hablar de otro tratamiento muy innovador, que es la cicloplastía por ultrasonido focalizado de alta frecuencia. Realmente ese es su nombre original. Muchas personas dicen cicloplastía por ultrasonido, pero el nombre correcto es este, cicloplastía por ultrasonido focalizado de alta frecuencia. Esta es la máquina, la compañía que la desarrolla es la compañía francesa llamada iTaker. En la máquina izquierda vemos lo que es la consola y en la parte superior derecha vemos lo que es la sonda del cono. Más adelante vamos a ver en qué consiste la técnica. Bueno, pues básicamente se utiliza energía de ultrasonido que va focalizado hacia un punto en específico y se ha utilizado en diferentes partes del cuerpo en la medicina, ¿no? Se ha utilizado, por ejemplo, para tratar movimientos en la enfermedad del Parkinson, en diferentes tumores de diferentes partes del cuerpo. Básicamente su mecanismo de acción es que esa energía de ultrasonido va dirigida hacia un punto focalizado y este punto donde va a provocar un aumento de temperatura. Pero en el resto del trayecto de los tejidos que pudieran estar involucrados no se van a ver alterados, de manera que pueda hacer un efecto térmico atravesando los tejidos y únicamente actuando en el punto específico que nosotros queremos. Estas son las ondas como tal que utiliza el equipo, la cual tiene 6 placas, aquí las vemos, que emiten ultrasonido, y esta sonda es la que está más adelante. Bueno, más adelante voy a mostrar cómo se utiliza, cómo es que se coloca y cómo se realiza la técnica. Y bueno, generalmente así queda montado en el ojo, es la manera correcta. Utiliza un transductor, unas de ultrasonido, una línea focal y un cono de acoplamiento. Este conito siempre tiene que estar lleno de líquido. Entonces queda recargado en la parte del globo ocular, debe quedar de manera perpendicular, muy derecha. Aquí vemos más ampliada la imagen de cómo se ve. Y bueno, les voy a mostrar un video de cómo es que se coloca la sonda. Entonces aquí vemos la sonda en posicionamiento y estas son las placas isoeléctricas que van a emitir lo que es el ultrasonido. De manera que el punto focal va hacia el cuerpo ciliar y esto va a provocar una necrosis de tipo coagulativa. Estas son las plaquitas que utilizan ultrasonido. Y por allá sale lo que es ultrasonido focalizado. Y va dirigido al target o al blanco que viene siendo el cuerpo ciliar. Vemos la diferencia de la ciclofotocolación transescleral con láser con la cicloplastía ultrasónica focalizada. El daño tisular es mucho menor en comparado anatómicamente con el ciclofotocoagulación. Y pues bueno, vemos que también los parámetros o los tiempos ya vienen registrados o colocados en el aparato. Más adelante les voy a explicar que existen solamente 2 protocolos y la forma en la cual se utiliza. Entonces, bueno, la manera en la cual funciona la energía se dirige al cuerpo ciliar y de ahí va a provocar varios cambios. Uno de ellos es la pérdida del epitelio pigmentario, como el no pigmentario de los procesos ciliares, con lo cual obviamente va a disminuir la producción del lomo rocoso. Pero una característica también muy importante es que no va a romper la barrera hematoacuosa. Es decir, es una técnica
más fina, más delicada, que no destruye de manera total, sino que lo hace de manera fina y parcial. También tiene la posibilidad de retratamiento. Entonces aquí vemos dos cortes histológicos, un cuerpo ciliar no tratado y un cuerpo ciliar tratado, ¿no? Realmente los cambios histológicos, tanto de arriba como de abajo, no hay cambios tan importantes. No destruye el cuerpo ciliar, sino que altera la arquitectura, ¿vale?, del cuerpo ciliar. Y esto es debido a que la temperatura es un poco más controlada. Se elimina lo que son las capas de las células epiteliales y se conserva el estroma y la lámina basal. Aquí vemos un estudio en el cual indica que la temperatura puede llegar a 60 o 80 grados centígrados, pero como es un proceso en el cual el efecto térmico no depende del pigmento, sino únicamente la energía que se va a utilizar, a diferencia del láser diodo, esto va a depender en sí en la zona que tiene de más o menos pigmento. Entonces, como mencionaba anteriormente, es un mecanismo que altera el cuerpo ciliar con la disminución de la producción del amor acuoso, pero se ha visto que existen otros mecanismos. Uno de ellos es el defecto focal de la microvasculatura del cuerpo ciliar, y de esta manera, al afectar lo que es la vasculatura del cuerpo ciliar, va a disminuir también la producción del amor acuoso dependiente del cuerpo sanguíneo. Vemos también aquí un corte no tratado y otro tratado. Realmente, como les comentaba, no hay destrucción, sino hay cambios arquitectónicos. Y bueno, ese es otro aspecto importante que ayuda a disminuir la producción del amor acuoso. Se ha visto que en estudios en vivo, en los estudios de, por ejemplo, tomografía de coherencia óptica del segmento anterior, hay cambios estructurales que hay en el espacio supracoroideo. Y estos espacios supracoroideos hiporreflécticos pudieran aumentar el flujo también de salida uveoscleral, y también se ha visto que hay cambios de estructura estromal. Entonces, este es otro tipo de mecanismo por el cual pudiera aumentar el flujo de salida del humor acuoso. La selección de pacientes, pues básicamente la indicación primaria es glaucomas primarios de ángulo abierto. En los pacientes que tienen glaucoma primero de ángulo abierto, la reducción suele ser de 30 a 35%, y la respuesta al tratamiento va del 65 a 75% en promedio. También se puede utilizar en glaucomas primarios crónicos, sin incluir a aquellos glaucomas de ataque agudo, siendo estos mismos resultados comparables con los pacientes que tienen glaucoma primario de ángulo abierto. En los pacientes secundarios, sobre todo aquellos que están involucrados lo que es la inflamación o sinequias muy extensas, como puede ser el glaucoma neovascular o el glaucoma traumático, también se puede utilizar, solo que únicamente la tasa de respuesta que encontramos en estos pacientes no es tan alta, es casi del 50%. Dentro de los glaucomas secundarios, hay que comentar que el glaucoma pigmentario o pseudoexfoliativo suele tener mayor tasa de respuesta, parecida a lo que encontramos con un glaucoma primario de ángulo abierto. Tiene sus contraindicaciones, por ejemplo, en pacientes que tienen uveitis activa o edema macular, pues no se puede utilizar por el proceso inflamatorio. Otra situación que debemos cuidar es que parte de la técnica es que debe tener un acople casi completo o hermético del cono de posicionamiento y la superficie ocular, de manera que si tenemos cerca del limbo una protuberancia, por ejemplo un terigión muy elevado, o un tubo de válvula que haya quedado ahí muy cercano al limbo y esté proyectuyendo de manera importante, no va a permitir un buen acople. Otras contraindicaciones que puede haber desprendimiento de retina, y en pacientes afáquicos está contraindicado. Esta es la consola, estas son las sondas. Voy a hablar un poquito del procedimiento. Bueno, lo primero que tenemos que tener a la mano es la longitud axial del paciente para hacer el cálculo, y el blanco o el white to white. Estos dos parámetros se van a colocar en un normograma, el cual ya viene prescrito en el software. Y bueno, existen ciertas variaciones entre cada persona y otra. Básicamente se van a manejar 3 medidas. El normograma nos va a decir
cuáles son las medidas aceptables del paciente y nada más existen tres sondas, una de 11, una de 12 y otra de 13. En ojos muy pequeños está contraindicado y en ojos muy grandes también suele estar muy contraindicado. Entonces, la manera en la cual vamos a determinar cuál es el tamaño que vamos a elegir, estos son con los dos parámetros, longitud axial y el blanco. Como comentaba, pues el normograma nos los da la empresa del dispositivo y únicamente tenemos que emparejar estos dos datos colorimétricos y nos va a decir qué tipo de sonda vamos a usar. La dosis es adaptable. Aquí nosotros no tenemos que insertar ningún tipo de parámetro. Básicamente es, si el paciente tiene una presión intraocular menos de 30 milímetros de mercurio, el protocolo a usar va a ser de 6 sectores. Es decir, se colocan 6 sectores y el promedio por el cual va a reducir la circunferencia del cuerpo ciliar es del 40%. Si el paciente tiene una presión intraocular mayor a 30 milímetros de mercurio, el protocolo a utilizar va a ser el de 8 sectores. Es decir, va a ablacionar o va a afectar lo que es el 55% de la circunferencia del cuerpo ciliar. Así de sencillo. Bueno, es un procedimiento también que no hay incisiones, no es invasivo y desde el punto de vista de heridas no hay, ¿no? Sí llega a ser doloroso, por lo cual también se utiliza sedación. En el quirófano también es importante usarlo, y cuál puede ser desde bloqueo local hasta subtenionado, ¿no? Perivulvar, retrovulvar o anestesia general. Comentar que también es un procedimiento muy rápido, lo cual suele ser menos de 5 minutos. Esta es la máquina. Básicamente tenemos que conectar la sonda a la consola y la sonda de posicionamiento que tiene una especie de conducto de tiras donde va una especie de aspiración. La máquina nos va a pedir información tanto del cirujano oftalmólogo como información del paciente, ¿no? Nos va a indicar cuál es, para colocar el nombre, la fecha de nacimiento, el género, el tipo de protocolo a utilizar y el tipo de ojo, izquierdo o derecho. Como les comentaba, una de las cosas es que tenemos que dejar la sonda muy perpendicular. Tenemos que hacerlo con el paciente que esté acostado. Es un procedimiento que requiere que sea muy estrictamente hablando, que se realice de manera hermético. Se está colocando todo el tiempo solución. Y bueno, esta es la forma en la cual se coloca. Todo el tiempo hay que estar utilizando solución y que quede muy perpendicular. Al acabar el procedimiento, se imprime un ticket de un resumen en el cual, pues el tipo de procedimiento que se utilizó, el tipo de protocolo, y este ticket se puede anexar al expediente. Del seguimiento, pues una vez terminado el tratamiento, es importante continuar con tratamiento hipotensor. Generalmente se utiliza los primeros 7 días o inclusive al mes. Si el paciente, por ejemplo, tiene una presión intraocular menor a 10 milímetros de mercurio, pues vamos a quitar lo que es el tratamiento hipotensor. Y conforme a los meses, desde el mes 2 en adelante, vamos a irlo ajustando el tratamiento hipotensor. Durante los primeros días también se utiliza lo que son AINES o antiinflamatorios esteroideos, inclusive también utilizar ciclopégicos. Sobre todo utilizar los AINES tópicos, evitarlos pues más bien si son hiperreactores. Y bueno, pues aquí hay evidencia también de algunos estudios en la cual hay varios resultados, en donde un estudio utilizaron una sonda más viejita que la mostrada anteriormente y comparan glaucomas refractarios que ya habían sido operados con un protocolo de 4 segundos y uno de 6 segundos. Y bueno, en ellos encontramos que hay una reducción mayor a los 6 segundos que una reducción de 4 segundos, siendo la de 6 segundos una reducción del 36% de la presión intraocular a los 12 meses. Significa que también es un tratamiento que va a funcionar a corto, mediano y largo plazo. Es un procedimiento que también trata a pacientes con glaucomas de difícil control o en presiones intraoculares que pudieran llegar a ser muy altas. Se puede utilizar retratamientos, como por ejemplo en pacientes con glaucomas primarios o crónicos ya operados, o en pacientes neovasculares también se puede utilizar.
De hecho, casi el 50% logran el éxito con el primer tratamiento, pero obviamente hay pacientes que no responden. Aquí vemos en el estudio que generalmente hasta el tercer tratamiento logran el éxito total. Entonces, durante un seguimiento que ellos hicieron de 3 a 4 meses, valoran el tratamiento y ven que con ese seguimiento el 85% tenía un éxito total alcanzado. Y bueno, ese es otro estudio en el cual fue multicéntrico para ver qué utilidad podría tener en ojos con tratamiento previo en pacientes que tuvieron una trabeculotomía, una cirugía filtrante, y pues ellos encontraron que tiene buenos resultados en pacientes que alcanzaron un éxito calificado con una reducción del 37% e igual con un éxito completo hasta una reducción del 15 milímetros de mercurio, que viene siendo igual a 37%. Y bueno, este es otro estudio, también un estudio muy largo, con seguimiento a 3 años. Llevándolo a cabo un profesor francés que se llama el doctor Jean Roll. Y bueno, pues utilizó tratamiento de glaucoma con ultrasonido focalizado de alta intensidad. Fueron resultados, como comentaba, a los 3 años. Aquí la población fueron 104 pacientes. Fueron incluidos 5 que también se sometieron a trabeculotomía. Y bueno, vemos cómo la gran mayoría, con un solo tratamiento de ultrasonido focalizado de alta intensidad, tuvieron una tasa de éxito del 79% de los 104. Y un 2% más se usó en un tercer tratamiento. En esta tabla de evolución de la presión intraocular y el tratamiento hipotensivo, el cual vieron que a los 36 meses, o sea, 3 años, existía una baja de 33% de disminución de la PIO, de la presión intraocular. Y bueno, de las complicaciones, pues estas fueron, de los 104 pacientes, el más usual fue una queratopatía punteada superficial, seguida de una inflamación transitoria de la cámara anterior, quemosis, una semimidriasis, que generalmente se quitaba al mes aproximadamente, y igual que el procedimiento anterior, pues no hay casos registrados de tisis bulbi. Y ya para terminar, pues es un procedimiento muy versátil, no suele ser invasivo, el cual pudiera estar indicado después de un tratamiento médico o una trabeculoplastía selectiva, incluso antes de los MICS, pero también se puede utilizar antes en pacientes que no podemos bajar la presión en un amplio rango de casos. Y pues bueno, esto sería de mi parte todo. Muchas gracias. Muy bien. ¿Me ayudas a...? ¿Sí ven mi pantalla? Sí, doctora. Bueno, después de la introducción que nos dio el doctor Gustavo, vamos a hablar acerca de nuestros resultados y nuestra experiencia. Nosotros en la institución con ciclofotocoagulación, con láser micropulsado, y el doctor Paul con su experiencia en Ecuador con cicloplastía ultrasónica de alta frecuencia. Rápidamente les voy a mostrar los resultados de la ciclofotocoagulación transescleral con láser micropulsado, o también llamado terapia láser micropulsada. Patentado este nombre por Iridex, pero en realidad lo podemos nombrar como ciclofotocoagulación transescleral micropulsada. La verdad es que esta es una línea del tiempo. Tenemos la sonda continua, que es la tradicional, que fue la primera que se utilizó. Yo la vengo utilizando más o menos desde el año 2011, que empecé mi residencia, con su, ahora sí, tratamiento continuo, con la sonda continua, que no tenía este margen de on-off, que así se llama esa tecnología, y todavía la utilizamos, la sonda, lo que cambia la sonda, que es la G-Probe. Y bueno, pues obviamente esta sí tenía complicaciones potenciales que sí amenazaban y comprometían la visión, porque no tenía este espacio on-off que permitía obviamente que se enfriara, o un tiempo de off que fuera micropulso, ¿no? Entonces es un tratamiento que todavía lo seguimos utilizando, pero para un glaucoma avanzado, que ya no es controlado, que tiene un pronóstico visual muy pobre, o que incluso, bueno, ya es un ojo ciego doloroso. Obviamente las complicaciones
hacia la tisis bulbi es muy alta, debido a que no es tan selectivo, sino que le damos a esclera, cuerpo ciliar, retina, iris. Este tiempo de trabajo de micropulso ausente es muy importante para complicaciones muy altas. Después se desarrolla la terapia láser micropulsada con la primera sonda, que fue la Micropulse P3, que es el nuevo método. Es un nuevo método muy ventajoso en el tratamiento de glaucoma debido a su menor riesgo de complicaciones y eficacia comprobada. Y ya tenemos la nueva sonda, que es igual, la MP3, pero una sonda revisada, que su diseño tiene un perfil de seguridad bastante alto, es muy precisa y sobre todo un diseño mucho más ergonómico y más fácil de usar. La anterior era una platina muy grande, esta platina es muy delgada, tiene las dos muescas que se usan y son la guía para que se posicione en el limbo, y tiene una curvatura que nos ayuda a seguir la anatomía del globo ocular. Dando pie a lo que nos dijo el doctor Gustavo, estos son los estudios que él ya presentó. Vamos a presentar algunos casos clínicos. Nuestro primer caso clínico es un paciente masculino de 67 años que acude a nuestro servicio. Él es de raza negra, es originario de California y tiene un glaucoma primero de ángulo abierto con diagnóstico de 15 años de evolución, terapia máxima. Ojo derecho, ojo único, ojo izquierdo ya en NPL, y vemos que su ojo derecho está en 20/50 y pues la presión aún con terapia máxima de 20 milímetros de mercurio con un glaucoma severo. Como vemos, el nervio óptico, pues ya un glaucoma bastante avanzado. Su daño estructural severo, lo podemos ver en el OCT, daño estructural. Daño estructural, recordemos que es ojo único, se le hace la terapia láser transescleral con láser micropulsado el 20 de marzo del año pasado. Y bueno, esta es la evolución. La agudeza visual está en 20/40, tiene presiones de 9 con solo un hipotensor, se le dejó un beta bloqueador y bueno, aquí no perdió líneas de visión, al contrario está en 20/50. Al mejorar todas las condiciones del segmento anterior y mejorar las condiciones corneales, pues él visualiza que obviamente tiene una muy buena calidad visual. Ahora, este paciente es pseudofaco, entonces esta era una ventaja en este paciente que ya tenía su lente intraocular, entonces era una elección perfecta. Había dos cosas importantes en este paciente: ojo único, ojo severo, glaucoma severo, y el apego hacia el seguimiento estaba comprometido debido a que venía de Estados Unidos. No es como que le hago una trave o le hago una válvula, que nosotros bien sabemos, las traves las citamos una vez por semana el primer mes, después cada 15 días el segundo mes, si no es que lo tengo que citar cada 2 o 3 días en dependencia de la evolución. Entonces, esta terapia me permitió hacer la terapia, conservar las líneas de visión y el margen de seguridad hacia no la baja visual y hacia el control de la presión, y sobre todo el margen de seguridad que a mí me daba hacia que él viajara y lo viera cada mes, cada 2 meses. Creo que fue el excelente candidato para este tipo de casos. Este caso estuve en colaboración con el doctor Guillermo Ábalos, es su paciente y lo hicimos los dos, y él lo acaba de ver la semana pasada. Me dice que sigue en 20/40, que sigue en 9 y la verdad es que sigue teniendo un beta bloqueador, entonces el paciente está bastante contento. Este es el primer caso que hicimos con la sonda revisada. Y vean nada más qué tipo de ojos estamos hablando. Son ojos complicados que con múltiples cirugías. Es una paciente de 49 años de edad con glaucoma congénito que tiene un implante valvular de AMED desde el año 2012, pero múltiples cirugías. Desde que ella nació ha tenido múltiples cirugías en su ojo. Anatómicamente, un ojo con una estructura muy comprometida. Esta paciente, desde que nació hasta la fecha, ha estado toda su vida con muchas cirugías que de hecho ella ya no las cuenta, ya son incontables, no sabe decir cuántas, pero bueno, es una paciente que tiene su válvula, su última cirugía en el 2012,
ya tenía la presión en 29, que con digitopresión solo me bajaba 25, terapia máxima, y pues tenía progresión de su enfermedad. Aquí está la imagen. Como vean, como podemos ver, la estructura anatómica muy comprometida, múltiples cirugías, paciente de 49 años, glaucoma congénito y bueno, el edema corneal, ¿no? Que también presentaba. Le hice el 21 de agosto del 2020 su terapia láser transescleral con micropulso. Y el 16 de noviembre estaba en 20/70, obviamente al mejorar y disminuir el edema corneal, pues ella mejora la calidad visual, no es que aumente la visión, sino que mejora su calidad visual. Volvemos a que es una paciente pseudofaca, entonces pues obviamente no tenía esta parte de que se desarrollara una catarata. La presión en 13 en noviembre sin hipotensor, y a ella la vi el martes, justamente este martes 11 de mayo, seguimos con la misma visión, 14 milímetros de mercurio, y la tengo nada más con un beta bloqueador. Estoy hablando que la terapia láser transescleral es muy segura, con muy poca probabilidad de, si se hace bien, con buenos parámetros y bien elegido el tratamiento. Creo que es un margen de seguridad bastante alto, que en su versión micropulsada tenemos una seguridad alta también para conservar la agudeza visual del paciente. La técnica, ya le explicó el doctor Gustavo, la hago con Meticel. Hay quienes lo hacen con microscopio. Yo en lo personal lo hago sin microscopio, solamente con mis lentes protectores, el filtro protector. Uso bléfaro. Yo no uso pinzas, sino con un hisopo trato de no agarrar tanto a la conjuntiva. Recordemos que son conjuntivas multitratadas, de glaucomas multitratados y generalmente pues casos muy complicados. Entonces no quiero ningún tipo de riesgo de hemorragia subconjuntival porque puede alterar el efecto del láser diodo en el cuerpo ciliar o hacia mi target, ¿no? Que es donde quiero que llegue. Hay dos técnicas que yo uso. Una es retroiluminar el cuerpo ciliar. Apago el quirófano, retroilumino y marco anatómicamente mediante retroiluminación mi guía del cuerpo ciliar. O también lo hago guiado por OCT in vivo en el Artevo 800. Entonces esto me da específicamente el lugar donde yo puedo poner mi sonda y hacia dónde le estoy dirigiendo, y mediante OCT in vivo estoy dirigiendo mi tratamiento. Son estas dos técnicas que uso. ¿Por qué lo recomiendo que al menos retroiluminen o lo hagan por algún método como estos? Porque nos aparece, bueno, yo he tenido varias sorpresas en la posición anatómica del cuerpo ciliar. Hay algunos que están muy atrás o unos que están más anteriores, u otros, por ejemplo, me han tocado algunos que tienen una forma ovalada, como un balón de fútbol americano. Entonces, sobre todo en niños, ¿no? Trato de siempre hacer un marcaje y dirigir mi sonda anatómicamente. Vuelvo a decirles, es un tratamiento con alta seguridad, efectividad, alta satisfacción del paciente. No es como una trabeculectomía, aunque no me la desplaza, no es como una válvula, sino que es mucho más ambulatorio. El paciente se acerca o se reincorpora mucho más fácil a su vida diaria. Y bueno, en pandemia ha sido una de mis cartas a seguir, debido pues a que es un tratamiento ambulatorio, muy fácil y con muy fácil seguimiento en el posquirúrgico. Lo seguimos, como lo dijo el doctor Gustavo, se puede seguir con esteroides, aunque también hay veces, sobre todo los hiperreactores o glaucomas secundarios esteroides, lo sigo con AINES, con bromfenaco, por ejemplo, el Sevesten, sin ningún tipo de problema. ¿Por qué pongo esta diapositiva? Porque hay que personalizar el caso. Soy muy reservada en pacientes con glaucoma secundario a procesos inflamatorios oculares, pero es una opción dentro de una cartera de opciones para el paciente con glaucoma. Creo que no me desplaza todavía mi trabeculectomía, todavía no me desplaza todavía mi válvula, todavía no me desplaza los MICs, o sea, todavía no es un tratamiento definitivo para todos los glaucomas, por supuesto que no es, pero sí es una gran carta a seguir y a jugar en muchos pacientes. Tenemos una alta causística con perfiles de seguridad y
complicaciones muy bajas en relación a otros procedimientos quirúrgicos. Les cedo la palabra al doctor Paul, que nos va a presentar sus resultados de Ecuador y después nos vamos a mesa redonda, preguntas y concluimos. Zoom y compartir pantalla. Ahí, doble clic. No puedo. Salir del modo offline. Ok. Listo. Bueno, ¿me escuchan? Sí. La presentación. Ok, muchas gracias por la invitación en primer lugar y saludos a todos los presentes. Para mí es una gran alegría por lo menos compartir con ustedes a la distancia y vamos a hablar rápidamente de nuestra experiencia con cicloplastia ultrasónica ya en Ecuador. Esta es la clínica de nosotros, es la Clínica Internacional de la Visión, el lugar en donde nosotros trajimos esa tecnología acá a Ecuador para comenzar a ver estas nuevas tecnologías que tenemos como opción bajo la manga para tratar esos pacientes complejos. Nuestra experiencia comienza en el año 2018 en conversaciones con la casa comercial iTech Care, que se encuentra ubicada en Lyon, y tuvimos la oportunidad de irnos a entrenar al Hospital Santa María, Hospital Universitario de Santa María en Lisboa, bajo la tutoría del profesor Luis Abegaun. Y ese día tuvimos la oportunidad de realizar 8 procedimientos, tuvimos la oportunidad de ver los preoperatorios, tuvimos la oportunidad de seguir los postoperatorios y nos llamó muchísimo la atención la eficacia, la seguridad y la facilidad con la que se realizaba el procedimiento, motivo por el cual aceptamos innovar esa tecnología en Ecuador y nuestro primer paciente operado ya fue el 18 de julio del año 2018. Motivo por el cual pues, nos inspiró a realizar el estudio prospectivo para los primeros casos de cicloplastia ultrasónica en Latinoamérica. Estos resultados los publicamos con un corte a los 3 meses en el Congreso Mundial de Melbourne. En ese momento teníamos 17 pacientes operados entre glaucomas primarios refractarios y glaucomas secundarios refractarios, teniendo un promedio de presión intraocular previa a la cirugía de cicloplastía de 33 milímetros de mercurio, y ya el seguimiento para los 3 meses de estos pacientes teníamos un descenso importante de aproximadamente 20.7 milímetros de mercurio. Si hablamos de descenso porcentual, vemos que a los 3 meses de seguimiento ya teníamos un descenso de más de 36%. Pero queríamos ver cómo se comportaban estos pacientes de distintos grupos y ver cómo actuaba la cicloplastía en cada uno de los casos. Así que hicimos 2 tablas estadísticas, ver cómo se portaban la cicloplastía en pacientes con glaucomas primarios refractarios y cómo se portaban los pacientes con glaucomas secundarios. Entonces nos damos cuenta que en los glaucomas primarios tuvimos una curva descendente extremadamente buena. Comenzamos con promedios de presión intraocular de 27.58 milímetros de mercurio y a los 3 meses que hicimos la publicación de este estudio 15.33 milímetros. Mientras que en los glaucomas secundarios teníamos presiones obviamente mucho más altas, son glaucomas mucho más comprometidos, mucho más severos, presiones que estaban por encima de 40 milímetros de mercurio y tuvimos un descenso de 33.8 a 33.8 milímetros de mercurio. Si hablamos en condiciones porcentuales, vemos que tuvimos un descenso, ahí no logro ver bien, tuvimos un descenso en los glaucomas primarios que llegó a 44.41% y en los glaucomas secundarios de un 24.72%. Aquí tuvimos que hacer un corte del estudio. ¿Por qué? Porque estos pacientes con glaucomas secundarios no podíamos seguirlos manejando con esas presiones tan altas. Así que no pudimos seguir haciendo un seguimiento más largo con esta tecnología. No nos botamos a hacer una tecnología nueva y no nos aventuramos nosotros a hacer un segundo procedimiento de cicloplastia ultrasónica. Así que tuvimos que excluirlos del estudio para poder realizar
otros procedimientos quirúrgicos y tratar de controlar la presión intraocular en estos pacientes. Nuestro estudio siguió avanzando y en la actualidad tenemos 39 pacientes, ya excluidos los glaucomas secundarios. Nos quedaron 32 pacientes con glaucomas primarios de ángulo abierto, que tenemos ya un seguimiento bastante largo. El corte que lo hicimos para la publicación es de 6 meses, pero ya tenemos una experiencia de más de un año con estos pacientes. De estos 32 pacientes que han cumplido ese seguimiento, tenemos un promedio de presión intraocular previa a la cirugía de 25.8 milímetros de mercurio, y vemos cómo la curva descendente es inmediata desde el primer día postoperatorio, donde la presión promedio cae a 16 milímetros de mercurio aproximadamente, y se mantiene casi en línea recta estable durante el transcurso del tiempo hasta el corte de los 6 meses de 15 milímetros de mercurio. Si nosotros hablamos en un descenso porcentual, vemos que inmediatamente en el primer día postoperatorio ya tenemos un descenso promedio de 35% y llegando a estabilizarse por encima del 40% de descenso de la presión intraocular a los 6 meses. Si nosotros queremos ser exigentes y queremos ver qué tanto promedio de porcentaje de éxito tienen estos pacientes, tuvimos que coger dos enfoques. Si queremos saber cuánto porcentaje de los pacientes disminuye la presión intraocular por encima del 20% y cuántos porcentaje de pacientes disminuye la presión intraocular por encima del 30%. Entonces, tenemos que la cantidad de pacientes que disminuyeron la presión intraocular postoperatorios de cicloplastia ultrasónica por más del 20% comparado con la basal fue muy alta. Casi el 95% de los casos tuvieron un descenso por encima del 20%. Y siendo más exigentes, tuvimos que ver cuántos descendían por más del 30%. Entonces nos damos cuenta que el 81%, casi 82% de nuestros pacientes tuvieron un descenso de la presión intraocular por más del 30% en comparación a la basal. Como nos damos cuenta, pues son resultados bastante interesantes, bastante importantes, teniendo en cuenta que son pacientes muy complejos, que ya vienen, como dijo Brenda, multitratados, que se les ha hecho de todo. Son pacientes que tienen 4 o 5 drogas en tratamiento, son pacientes que tienen trabeculectomías fallidas, son pacientes que tienen cirugías complejas, alteraciones anatómicas, implantes valvulares, y sin embargo así tienen un gran daño de glaucoma y compresiones intraoculares muy difíciles de tratar con medicamentos. Entonces, tenemos estas nuevas opciones, tanto los láseres con micropulsado y las cicloplastías ultrasónicas, que han reportado una excelente opción de tratamiento. Por lo cual, pues nuestras conclusiones en este resumen rápido del estudio que tenemos nosotros, es un procedimiento bastante rápido, extremadamente sencillo, como la conferencia de Gustavo, te felicito, muy didáctica. Es un procedimiento muy sencillo en donde nosotros utilizamos una sonda de aspiración tipo docking de los cirujanos refractivos, colocamos la copa de tratamiento, observando que nos deje un anillo de 2 milímetros, un anillo escleral de 2 milímetros con un centrado de la córnea, y literalmente el aparato hace todo. ¿Cuánto tiempo nos demoramos en realizar el procedimiento completo con la sonda convencional de 6 áreas de tratamiento? Es de 2 minutos y medio. ¿Y cuánto nos demoramos con la sonda Flex, que es la que tiene 8 áreas de tratamiento? 3 minutos. Entonces es un procedimiento muy rápido, muy sencillo, muy seguro, con reacciones adversas muy pocas. Generalmente es un leve dolor. La hiperemia sí es presente en la gran mayoría de los casos, algo de queratitis. Hipotonías, nosotros no hemos tenido todavía hipotonías marcadas. La presión intraocular más baja en nuestra casuística fue de 8 milímetros de mercurio, sin alteraciones anatómicas ni en la coroides ni en retina, y no tenemos ningún caso de tisis bulbis. Nuestros resultados, comparados los glaucomas primarios versus secundarios, pues vemos que los pacientes que tienen un descenso de la presión intraocular más del 20% comparado con la basal fue del 95% en los glaucomas primarios versus un 40% en los glaucomas secundarios, que coincide con la estadística publicada en los registros que nos comentaba Gustavo, que el efecto en estos pacientes es menor del 50%.
Y los pacientes que tuvieron un descenso de la presión intraocular por encima del 30% comparada a la basal fue del 82% en glaucomas primarios versus el 40% secundario. Como lo hemos logrado comparar con estudios europeos y asiáticos hasta el momento, nuestro promedio es muy similar al de ellos, 41.53 a los 6 meses de cierre del estudio, versus el 42% de estudios publicados en Europa, generalmente en Francia e Italia son los que más publican, y los estudios asiáticos que ya están saliendo a la luz con el uso en glaucomas primarios ángulo cerrado. En lo particular, yo no tengo experiencia de la cicloplastía ultrasónica en glaucomas de ángulo cerrado, tampoco lo estoy realizando en glaucomas moderados, aunque la tendencia es esa, ya con todo este tiempo que tenemos de experiencia, de seguimiento, ya le hemos cogido el golpe, ya sabemos predecir cuánto va a disminuir la presión intraocular, ya sabemos con qué nos vamos a topar al día siguiente, a la semana siguiente o en el transcurso del seguimiento de los meses, ya sabemos elegir adecuadamente el paciente con el que va a funcionar de una forma muy buena este procedimiento, y pues tener esta nueva opción bajo la manga y tener esta oportunidad de ofrecer a los pacientes una solución cuando ya veíamos todo perdido, es una nueva luz de esperanza para estos pacientes. Así que aquí puse una fotografía de mis hermanos mexicanos. Arriba la doctora Carla y Ricardo Chávez, mi esposa Betsabe, nuestro tutor, el profesor Juan Camilo Parra en Colombia, y más conocido allá en Guadalajara, el famoso doctor Guillermo Ábalos. Les agradezco mucho la invitación y muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Muchísimas gracias. Qué linda foto, ver grandes glaucomatólogos y amigos, sobre todo el doctor Parra, sumamente un maestro, ¿no? Para todos en Latinoamérica. Gracias por compartir tu experiencia. Y bueno, vamos a mesa redonda, ¿te parece? Perfecto. Creo que lo más importante que podemos ahora sí que resaltar de esta conferencia que me ha parecido espectacular son dos cosas. Primero, son dos técnicas muy seguras. La verdad es que son técnicas relativamente nuevas, al menos la de micropulsada, la ciclofotocoagulación en su versión micropulsada y la cicloplastia ultrasónica de alta frecuencia. Y como bien dices, o sea, también hemos hecho mucha prueba y error, también nosotros desde el punto de vista de micropulso, ya sé elegir mejor a los pacientes, ya sé más o menos cómo va a resultar y en qué tipo de glaucoma, y sobre todo que su margen de seguridad me ha cambiado mucho, al menos a mí, el panorama. Incluso lo estoy usando como primera opción muchas veces antes de cirugías filtrantes, sí, sobre todo aquellos que no tienen muy buen apego al tratamiento o que no puedo seguir tan de cerca como una trabeculectomía. Entonces aquí mi pregunta para ustedes en cuestión de la cicloplastía ultrasónica de alta frecuencia es: ¿qué margen de seguridad te ha dado a muy largo plazo? O sea, ¿cuál ha sido tu paciente que más tiempo tienes y su margen de seguridad y sobre todo satisfacción y confort para tu paciente? Mira, hasta la actualidad los pacientes más viejitos que tenemos van a cumplir 2 años en el mes de julio. Son los 5 primeros casos que operamos o los operamos el mismo día, los teníamos ya acumuladitos, y hasta el día de hoy los pacientes están bastante estables. Ahora, si tú me dices de esos 5 pacientes, si en ellos he tenido cambios con respecto a la terapéutica, esos 5 primeros casos que no fueron los mejores elegidos por mí, no fue el mejor enfoque, veníamos a probar una nueva tecnología, los tengo exactamente con el mismo tratamiento que estaban, pero con las presiones dentro de los rangos normales. Conforme fui adquiriendo más experiencia, mi enfoque hacia brindar un tratamiento fue mucho más seguro cada vez. Y en la actualidad ya tengo bastantes pacientes que se han sometido a cicloplastía ultrasónica, que incluso están sin tratamiento, o hemos bajado de 5 drogas o 4 drogas a solamente mantener una sola monoterapia como control de la presión intraocular, con presiones
totalmente dentro del target que uno quiere. Entonces, los 5 primeros casos están por cumplir 2 años, como te decía, y hasta el día de hoy, los 5 pacientes que te digo, no he tenido que ofrecerles otro procedimiento, los he tenido controlados con terapia tópica, ¿no? Ok. Ahora, ¿cómo eliges a tus pacientes? ¿Cómo dices, este es mi paciente ideal? ¿Cuáles son tus 3, 4 perlas para elegir este? ¿O has desplazado completamente tus otras técnicas, traves, mix, No, válvulas, no, etcétera? ¿O mi no? trabeculectomía sigue siendo mi primera opción, incluso por encima de los MIGS, y los implantes valvulares también siguen como una opción principal para el manejo de estos pacientes. ¿Qué he aprendido yo con el tiempo? Me di cuenta que definitivamente no me iba bien con los glaucomas secundarios, específicamente con los neovasculares. Así que desde ahí ya es un rango en que yo digo, este no es un buen caso para una cicloplastia ultrasónica y trato de ver otras opciones de tratamiento para estos pacientes. Y me he enfocado directamente a los glaucomas primarios sin alteraciones anatómicas. Como decía Gustavo, pues que no tengan alteraciones arquitectónicas en el iris, que no haya desplazamientos de cuerpo ciliar, que no sean áfacos. Entonces, eso, que tengan una anatomía conservada, a pesar de que ya hayan sido sometidos a procedimientos quirúrgicos previos, llámese trabeculectomías, dispositivos de Express, implantes valvulares que me permitan que haya un buen toque del anillo de succión sobre la superficie ocular. Básicamente son los datos o los parámetros que yo me guío para ofrecer este procedimiento cuando no tengo nada más que ofrecerlo, ¿no? Claro, ese es un punto muy importante el que trataste. Creo que sigo las dos tecnologías para los residentes aquí en México y médicos en México que a lo mejor se lo están preguntando. Las dos tecnologías están disponibles en México, tanto la ciclofotocoagulación transescleral micropulsada como la cicloplastia ultrasónica de alta frecuencia están disponibles. Y las dos casas comerciales la tienen, incluso 2 casas comerciales tienen la micropulso, que es Iridex y Quantel, y la cicloplastía también la AICO, es la casa que la tiene disponible en México. Creo que por las facilidad de la sonda y la accesibilidad también económica y sobre todo la ergonomía y que lo puedo usar en cirugías fallidas como válvulas fallidas y traves fallidas. Creo que por eso me he inclinado mucho más a la tecnología de micropulso, porque justo la puedo usar en este tipo, es mi indicación, ¿no? Ya yo no me meto a destechar válvulas y a destechar traves porque sé que me van a fallar por el mismo procedimiento inflamatorio que yo estoy causando, y con micropulso me veo espectacular. Entonces, creo que si pongo en la balanza, al menos aquí en México, por la estabilidad de que no me causa ruido en las variantes anatómicas o en la longitud axial del paciente, me sigo inclinando un poco a micropulso, pero sigue siendo espectacular, la verdad, la técnica ultrasónica en el paciente bien indicado, buenísimo. Sí, tú Muy tienes bien, toda la razón. Ambas son muy buenas buenísimo. opciones. Yo no tengo experiencia con micropulsado. Vamos a ingresar al mundo del micropulsado en los meses que vienen. En unos meses más adelante quizás podemos hablar también, cruzar ideas de nuestra respuesta, de nuestros resultados. Pero en este momento, como te decía, es una muy buena opción que tenemos. Lo que sí tienes totalmente la razón es en el costo. O sea, el costo, el utilizar la cicloplastía ultrasónica es un procedimiento, por lo menos acá en Ecuador, no sé cuánto cuesta en México, un procedimiento costoso. La sonda vale aproximadamente acá $700. Entonces, el paciente que tiene esa posibilidad de pagar la cirugía es una cirugía de alto costo, teniendo en cuenta que la sonda una vez usada no le sirve ni para el otro ojo al mismo paciente. Entonces, sí es una limitante importante. Acá yo me dedico casi gran parte de mi vida laboral es privada, entonces es un poquito complejo utilizar esa tecnología a gran escala. Así es. Sí. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Siéntanse en confianza de verdad de aprovechar al doctor Paul.
¿Alguien tiene alguna pregunta? Creo que es un panel que tenemos que aprovechar, es ahora o nunca. Tenemos glaucomatólogos, oftalmólogos, pediatras, entonces bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Si les da pena, aquí la anotan en el chat y con mucho gusto aquí la respondemos. Creo que volviendo otra vez a la parte de la diferencia entre micropulso y la ultrasónica. Micropulso, la sonda dura, bueno, la antigua 90 minutos, entonces Segundos. no, la versión antigua 90 minutos y llegué a meter hasta 8, bueno, 6 pacientitos, casi que le echamos agüita como el champú y metíamos otro. Duraba 90 minutos, la nueva versión dura 30 minutos nada más. Entonces me da la oportunidad de hacer hasta 2 pacientes. Esa es una ventaja, la verdad, que una sola sondita, tengo a los 2 pacientes y los podemos meter, sí, y la ultrasónica es ese paciente y listo. Hay una El diferencia. ojo, ni siquiera el paciente, el ojo, el ojito, nada más. Sí, Un solo uso. exacto, la ultrasónica es un solo uso y listo. Un solo Y por uso. ejemplo, yo meto a mis pacientitos con la versión micropulsada y a veces los hago bilaterales con mi misma Claro, sonda. que Y sería lo ideal, ¿no? Sería de hecho, espectacular. es lo que hago. Entonces, eso también, por eso me inclino mucho al micropulso. En México, ahorita igual les doy costos. Doctor Manuel, tienes una pregunta, ¿verdad? Sí, Adelante. doctora. Buenas noches, doctor. Quisiera saber dos cosas. La primera es cuál sería como o más bien si es que lo hay, el rango de edad idóneo para el procedimiento. Y bueno, creo que sí lo había mencionado en cuanto a la anestesia y qué tan dolorosa resultaba para el paciente. ¿En micropulso o en la ultrasónica? En ambas. Ah, Paul, adelante. Ok, bueno, yo tengo experiencia de todos los casos que he realizado en pacientes adultos. Está contraindicado para pacientes pediátricos. Es, ya te digo, un procedimiento bastante sencillo, pero doloroso. La gran mayoría de los pacientes, como vienen con gran daño del nervio óptico, trato de no hacerlo con anestesia retrovulvar para evitar que haya esa hipertensión atrás en el nervio óptico que termine de completar el daño con el que viene el paciente. Entonces yo trato de hacer básicamente un procedimiento rápido con una sedación de 2 minutos y medio, y en el manejo postoperatorio generalmente, no sé si haya Sebestén, me imagino que sí, es medicamento mexicano. Sí, doctor. Sebestén en el postoperatorio durante 15 días. Trato de no suspender el medicamento hipotensor hasta ver la respuesta del paciente conforme lo vamos controlando. Claro. Y en micropulso es doloroso, sí. De hecho, en Europa se hace en consultorio. Yo, en mi experiencia, yo lo recomiendo que sí se haga en quirófano. Tengo ya una experiencia, como saben ustedes, de muchos casos, de varios casos, y me ha pasado en 2 casos reflejos vagales. Entonces, un pacientito tuvo un reflejo vagal con una bradicardia, no pasó nada, me quité, el anestesiólogo se encargó y seguimos el procedimiento, pero no me hubiera gustado yo estar sola en un consultorio con ese paciente. Claro, por Aparte, supuesto. la verdad es que sí es doloroso. En Europa, pues sí, y en Canadá, que lo usan mucho en consultorio, no usan los parámetros que nosotros usamos como latinos. Yo uso parámetros mucho más altos. Entonces también es mucho más doloroso. Y lo hago con anestesia perivulvar. En la clínica, cuando llegué, lo hacían con retrovulvar. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, ¿verdad? doctora. Lo hacían con lo hacían con subtenoniana, y yo la verdad es que no lo recomiendo porque quieras o no queda un espacio, puede haber hemorragias subconjuntivales o la anestesia a nivel subconjuntival e interfiere en el paso del láser. Entonces, perivulvar es la opción para estos pacientes. ¿Y en qué edades? Pues aquí está interesante. Tengo experiencia con niños y experiencia con adultos.
Con adultos me he ido muy bien en diferentes tipos de glaucoma, a reserva de los inflamatorios, ahí sí soy muy reservada. Y en niños también me ha ido muy bien, pero la selección de mis pacientes es en cirugías fallidas o en algún paciente que ya tiene una válvula fallida, múltiples cirugías, o sea, un glaucoma congénito que ya sea muy refractario con múltiples cirugías y que yo no quiera tocar mucho ya su conjuntiva. No lo utilizo, al menos yo, como primera opción en un glaucoma congénito. Mi primera opción en glaucoma congénito siempre va a ser la quirúrgica, porque la quirúrgica tiene mucho más, obviamente, efectividad a largo plazo, que quiero un procedimiento muy a largo plazo, y aparte los niños se inflaman muchísimo. Entonces ya tuve la experiencia de un pacientito que tuvo varios ciclos y me las vi muy apretada, y por aquí vi a la doctora Edith. Edith es oftalmóloga pediatra de nuestra institución, era una paciente en conjunto y fue una trave más complicada, que se inflamó muchísimo, que tuvo ifemas, etcétera, porque le habían hecho procedimientos de micropulso previos. Creo que sigo decidiendo quirúrgico como primera opción si el paciente tiene glaucoma congénito, y el micropulso sí, como una carta a jugar en una cirugía fallida de un paciente pediátrico, y les va muy bien. Ok, bueno. Muchísimas gracias, doctora, y muchísimas gracias, doctor Paul. No, gracias. Aquí hay preguntitas en el chat, pero no sé por qué no puedo ver el chat. Dejen ver si puedo ver. ¿Alguien me ayuda a ver el chat? Porque como que... Aquí ya está. Paul, creo que tu micro está. Doctora Brenda, niños, ¿cuál sería más segura? Híjole, yo sí tengo experiencia en niños y micropulso es una muy buena opción en niños. Creo que ya di mi opinión, que no la usaría como primera opción, pero sí la uso en cirugías fallidas en niños y me ha ido muy bien. Y sobre todo sus parámetros de seguridad, es muy ambulatorio, pero se inflaman mucho. Entonces los preparo previamente con esteroides tópicos y orales. Paul, en ultrasónica en niños, ¿alguna opinión? No, incluso está contraindicado. Yo pienso que, no sé, me daría mucho temor ver a largo plazo estos niños. No sabemos qué va a suceder con el transcurso de los años, ¿no? Una tecnología bastante nueva. Básicamente los estudios reportados tienen 3, 4, 5 años. Entonces me daría como temor meterle una cicloplastia a un niño. Así es. En técnica, otra pregunta, técnica ultrasónica, cada que se pudiera pensar en un retratamiento. Sí, o sea, está reportado que tú puedes utilizar un retratamiento con la cicloplastia ultrasónica porque tienes, como decía Gustavo, tienes la particularidad de que no hay una destrucción del proceso ciliar como tal. Hay una acción directamente sobre el epitelio pigmentario a nivel de la microvasculatura. Entonces tú tienes muchas más áreas para tratar sin destruir la anatomía del cuerpo ciliar como tal. En lo particular, yo no he tenido ninguna necesidad de realizar un retratamiento, pero si lo tuviera, claro que sí lo usara. Una técnica bastante segura. Súper. En micropulso, retratamiento, sí he hecho retratamiento, sobre todo en glaucomas neovasculares. El que he hecho es en un paciente que le hice el primer tratamiento con micropulso y antes del año le hice otro retratamiento y ahorita está espectacular. Es en los que he visto que he hecho retratamientos más a corto plazo, pero es una diferencia enorme entre su primer tratamiento y el segundo. Es un ojo muy, muy mejorado, mejoran todas las condiciones del paciente, entonces es una muy buena técnica también para este tipo de pacientes. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Creo que podemos, alguien aprovechar mucho este tema. Brenda, buenas noches, te habla Johnny. Hola, doctor, ¿cómo está? Les presento al doctor Johnny Castañeda, es glaucomatólogo peruano, gran amigo también, bienvenido. Qué gusto verte acompañándonos. De verdad, muchas gracias. Saludarles a todos.
De verdad, escuchar estas técnicas, pues para nosotros es un arsenal más entre la terapéutica no invasiva y sobre todo, pues que es rápido, ¿no? En vez de estar peleándonos con cirugías, uno, el estrés del paciente, dos, de nosotros, que no sabemos cómo va a terminar el ojito, pero en cambio estos resultados son muy predecibles. Yo llevo haciendo láser micropulsado ya buen tiempito y realmente pues inicialmente como todo aprendiendo la técnica, quizás la selección de pacientes ha sido un poquito como probando, ¿no? Pero ahora sí ya como tú dices Brenda, haciendo una buena selección de pacientes los resultados son mucho más exitosos. Una de las cosas que estoy haciendo ahora es antes de ingresar a una cirugía incisional, es decir, más inclinarme a un láser micropulsado. Ujú. ¿Por qué? Por todos los estudios que ustedes han reportado. Lo que sí me peleo más es por las complicaciones que sí pueden ser molestosos, sobre todo en personas jóvenes. La midriasis que provoca el iridix a veces es un dolor de cabeza poder salir de ahí. No sé cómo ustedes han manejado ese tema. Nosotros acá al menos es un dolor de cabeza. Decirle a un paciente, explicarle por qué y cuánto tiempo para que espere, ¿no? Es un dolor de cabeza la midriasis poder solucionarlo. Lo otro es, ¿cuáles son los parámetros de presión que ustedes dicen, no, este no me baja y este sí me baja? ¿Tienen algún tipo de regla en eso? ¿Algo? Como inicio de la presión, como viendo si les va a funcionar o no el tratamiento. Solamente ven glaucomas y ya no ven el nivel de presión así más o menos. No, sí. Te contesto lo de micropulso y midriasis, que era como tu pregunta. Bueno, dentro de... Es muy seguro este procedimiento. Se inflama, sí, causa iritis, sí, causa inflamaciones, sí, y catarata, no a corto plazo, sino a largo plazo, sí. Y midriasis también. Entonces aquí yo le explico al paciente que va a tener una posible visión borrosa y que esta se va a limitar a las 4 a 6 semanas. Generalmente a las 6 semanas el paciente ya está súper bien. Incluso yo a veces también uso cicloplégicos para mejorar todo el confort del paciente. Entonces, bueno, también entre su midriasis y el cicloplégico, mi paciente que yo meto a quirófano, él ya lo sabe, que al menos las primeras 4 o 6 semanas él va a tener una visión borrosa y fotofobia, y un paciente cuando entra a quirófano bien informado te deja de ser un dolor de cabeza. Entonces, es transitoria, pero en un paciente joven con muy buena visión, te recomiendo que marques muy bien tu cuerpo ciliar para que sepas bien dónde estás llevando tu láser y evitar hora 3 y 9, muy cuidadoso en eso. Yo me voy hasta hora 2 y hasta hora 8, y de ahí no paso para tratar de evitar eso. Y también jugar un poco con el poder, con tus poderes. Y te contesto de lo de micropulsado, que son lo que yo escojo para si me fijo en la presión intraocular, definitivamente sí. Yo me fijo en varias cosas para elegir mis parámetros y saber la efectividad de mi micropulso. La agudeza visual del paciente. Lo primero es el glaucoma. ¿Qué tipo de glaucoma tiene? Agudeza visual del paciente, la presión que tiene, los medicamentos que tiene y la presión target a donde yo quiero llevar a mi paciente es muy importante. Hasta el color del iris también no es lo mismo en colores más claros que en colores más marrones. Y sobre todo si también tiene ayuda de hipotensores sistémicos. No prometo nunca, como es un tratamiento para que ya no uses gotas, esto no es así. En mi paciente generalmente se queda con 1 o 2 medicamentos, claramente sin análogos de las prostaglandinas, pero puede ser un coadyuvante entre láser y un combinado, sí. Es quien prometa quitar el medicamento como una terapia para quitar medicamento, creo que se está arriesgando. Y si me fijo, pues más bien en la presión que tiene, si no está en meta, hacia dónde la quiero llevar y qué hipotensores tiene, pues también para la elección de mi poder y mi tiempo de exposición. Sobre todo yo juego mucho con el tiempo de exposición. Paul, adelante.
Sí, mira, aquí estaba una pregunta bastante interesante que dice, ¿se puede decir que en un lapso de 3 a 4 años en el ultrasónico la eficacia es del 100%, no por haber retratamientos? Hasta el momento, bueno, es muy difícil predecir qué va a suceder en el futuro. No creo que esa sea la realidad de lo que vaya a ocurrir. Lo que te puedo decir, Alejandro, es que hasta el momento podemos ver, por lo menos con nuestros resultados, que hay una bastante estabilidad en el tiempo. La línea que nos ha demostrado el porcentaje de disminución de la presión intraocular es bastante recta hasta el momento, que tenemos como 1 año y medio, ya van a ser 2 años de los primeros casos, y los datos publicados en los recientes estudios, un estudio francés hace quizás un mes atrás, que se publicó de 3 años de seguimiento, así lo reportan, pero no es que con el tiempo la eficacia vaya siendo cada vez mayor. Pienso más bien que hay una estabilidad y un pico que aproximadamente es del 40% de descenso de la presión intraocular comparado con el promedio basal. Se ha llegado a combinar tratamientos como retratamientos. Yo no he logrado combinar una cicloplastia ultrasónica con micropulsado. No pienso que sea lógico. Si yo ya tengo una técnica y me fue más o menos bien, pienso yo que podría repetirla. Teniendo en cuenta que son dos técnicas completamente distintas que buscan básicamente la misma finalidad, que es la hipoproducción del acuoso. Y actúan en el mismo lugar, sí, pero actúan de formas distintas. Entonces, yo me iría por utilizar la misma técnica y si no me funciona, pues vería qué otra cosa hago. Algo quirúrgico, completamente de acuerdo. También unido a esto, si combinamos retratamientos entre técnicas, creo que la respuesta es si ya falla, hago un retratamiento con mi misma técnica o ya busco una opción de algún dispositivo como una válvula, una filtrante o algún tratamiento quirúrgico. De acuerdo. Guillermo Ábalos, Guillo, dice que felicidades a los ponentes, excelente plática. Gran amigo tuyo, Paul. Un abrazo, Guillo. ¿Cuándo te Bueno, dejas ver? ando trabajando. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ya sería atrevido decir que es más estable el ultrasónico con el micropulsado 3 a 4 años. Híjole, no lo sabemos. Creo que, como dice Paul, es diferente técnica, mismo target, o sea, mismo lugar de acción, pero son diferentes técnicas. Yo no me atrevería a que uno es más estable que otro. La verdad es que no, las dos son excelentes, excelentes opciones, las dos. Creo que más bien está en la elección de tu paciente, Alejandro, cuál es el mejor para qué técnica, pero las dos se me hacen que son excelentísimas opciones para el De paciente. acuerdo. Ambas técnicas son muy buenas. Aprovecha lo que tengas a la mano. Si tienes la posibilidad de ofrecer al paciente un láser con micropulsado o una cicloplastia ultrasónica, hazla, porque la finalidad que buscamos todos nosotros es tratar de salvar ese ojito. Entonces, si a la mano tenemos una nueva opción para ofrecerla con la finalidad de ayudar a ese paciente, hay que hacerla. Son técnicas ambas muy seguras, muy rápidas, muy eficaces. Pienso yo que ambas van a seguir dando mucho que decir en el futuro y cada vez más los que manejamos glaucoma nos estamos yendo por hacer cada vez menos daño en el ojo y cada vez tratamos de buscar no dejar cosas adentro del ojo, refiriéndome a las cantidades de dispositivos que poco a poco están saliendo y te vas dando cuenta que la finalidad al fin y al cabo nos lleva a tratar de no dejar cositas dentro del ojo. Así es. Y como ya sé que me van a preguntar el lunes que llegue a la consulta, los precios. La sonda de micropulso cuesta 6,000 pesos en México. Después lo veo en dólares. Ahí ayúdeme alguien con la conversión. De 6,000 a 8,000 pesos. Dura 30 minutos y en un mismo procedimiento, si mi paciente lo necesita en ambos ojos, le hago 2 ojitos. Y si tengo otro paciente, por ejemplo, un ojo de uno y otro de otro, yo los paso. Cuando duraba 90 segundos, metíamos
varios pacientitos, hasta 4 o 5 pacientes. Entonces, es una opción mucho más económica. Y en este país, la cicloplastía ultrasónica, que es buenísima igual, pero es mucho más cara, cuesta de 16,000 a 18,000 pesos la sonda. Y es desechable solamente para un ojito. Ya se usa el tratamiento y se va. Esto inclina totalmente la balanza de los costos, ¿no? Sí. Entonces, no sé cómo será también la seguridad, el sistema de salud, básicamente. Bueno, acá es un poco complejo, no todos los seguros cubren el costo de la sonda, entonces sí se hace un poquito complicado esa parte económica, ¿no? así es. Bueno, pues muchas gracias a todos en el chat. Ya la verdad es que nos fuimos más del tiempo estimado. Gracias a todos. Dice el último, ¿llegan a usar estos tratamientos como primera opción aún en casos leves? No. Si tu paciente está en tratamiento tópico en caso leve, no, tampoco. La indicación ya es un paciente que ya no se controla, no. Tampoco para todos. El as bajo la manga, no lo Sí. desperdicies. Exacto, es un as y no lo desperdicies, exacto, sino después, ¿qué le hacemos, Carlita? Sí. Con respecto a la pregunta de Alejandro, si una técnica destruye el cuerpo ciliar y la otra no en glaucomas secundarios, que es donde se ha visto que cuesta más bajar la presión o se ha abandonado su seguimiento, ¿existe algún estudio que ha intentado las dos técnicas? Yo creo que no. No, y no lo haría tampoco, Ceci, no lo recomiendo. Listo, pues muchas gracias. Gracias a los ustedes. dejo en Un sus fuerte abrazo. casas. Estuvo buenísima. De verdad, gracias. Creo que estas pláticas interinstitucionales hay que hacerlas más seguidos. Es muy importante ver técnicas que se usan en otros países. Gracias, doctores, los residentes. Creo que fue una gran sesión. A mí me encantó. Felicidades, Gustavo. Lo hiciste magnífico. Muy buen contenido y muy buena revisión bibliográfica. Chicos, doctores ecuatorianos, doctor Paul, esta es tu casa siempre, ya lo sabes. Y doctores, los esperamos ver en México pronto. Que no sea la última vez que compartimos, por favor, esta dinámica de países hermanos. Y Johnny, muchas gracias por entrar. Gracias por desde Perú conectarte. También es un gran glaucomatólogo, entonces gracias de verdad por estar con nosotros. Gracias a ti, Gustavo. Muy buena charla, te felicito. Muy buena charla, Gustavo. Gracias a todos. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Bonita noche. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Un abrazo. Buenas noches, felicidades. Gracias, doctor. Gracias. Felicidades, doctor Sevilla. Gracias, doctora Arroyo. Gracias, doctora Miranda. Muy bien hecho, Gustavo. Felicidades, Bond. Excelente ponencia, Bond. Felicidades. James. Gracias, Gustavo gracias, James. doctora Brenda. Gustavo Bond. Waldo, ¿andas de guardia? ¿De guardián, Waldo, o qué? No. Muy bien, amigo. Directo a Santa Mónica. Cuídense. Bonita noche para todos. Hasta luego. Nos vemos. ¿Hoy sí hay peda, Lalo? Cambio ahí fuera. Sí, de hecho, ya voy para allá. Ya está. ¿Qué onda, Jackie? Acabo de ver a Jackie.